Este es el primer video de un pequeño ciclo que vamos a denominar Nociones básicas de teoría literaria. Y la primera pregunta que nos hacemos como personas ignorantes es: ¿qué es la literatura y para qué sirve? Pregunta que muchas veces se han hecho los estudiantes a lo largo de su carrera, sin saber que estaban leyendo cuentos, poesías, novelas, que son precisamente la literatura. Pero, ¿qué es en realidad la literatura y para qué sirve? Cuando nos preguntamos qué es la literatura, estamos haciendo referencia a su naturaleza. ¿Cuáles son los elementos esenciales que hacen que un texto sea literario y no sea otra cosa? Y la segunda pregunta es: ¿qué utilidad tiene la literatura? Son dos preguntas no fáciles de responder, pero alrededor de estas dos preguntas se han escrito innumerables libros. Yo recuerdo haber leído en los años 80 la teoría literaria de René Wallach y Austin Warren, publicada por Gredos, donde ellos dedican muchísimo espacio a responder acerca de la naturaleza y las funciones de la literatura. Voy a comenzar entonces primero por la segunda pregunta: ¿para qué sirve la literatura? Y la verdad es que no es fácil de responder, porque sería como preguntarnos: ¿para qué sirven las caricias? ¿Para qué sirven los besos? ¿Para qué sirve el amor? Pero obviamente cuando la literatura se convierte en un objeto de estudio, hay que dar precisiones. Y para responder acerca de las funciones de la literatura, podemos recurrir a mucha bibliografía. Yo les recomiendo leer un libro muy ameno de Aguiar e Silva, que responde precisamente a estas cuestiones. También lo hace Terry Eagleton, aunque Terry Eagleton está más inclinado a preguntar acerca de qué es la literatura, qué elementos intrínsecos definen al texto literario. Pero vamos a tratar de responder desde el sentido común. ¿Para qué sirve un poema? ¿Un poema sirve para comer? No sirve. ¿Un poema sirve para mejorar el mundo? Y es relativo. Un poema en sí mismo no va a mejorar el mundo. En todo caso, los lectores, leyendo poesía, pueden llegar a cambiar el mundo. Por eso esta respuesta es muy interesante, sobre todo cuando la contestan los mismos escritores. Uno de los que contesta esta pregunta es Horacio, el poeta latino, que dice: la literatura es dulce y útil. Dulce en el sentido de que tiene una forma agradable de presentarse ante nosotros, y útil porque nos deja una enseñanza. Esto se mantiene a lo largo de toda la Edad Media, la idea de que la literatura cumple una función didáctica moralizante. Fue fundamentalmente la literatura un apoyo para el cristianismo en su afán de adoctrinar. Esto no es extraño a la religión. Jesús fue de alguna manera un poeta. Yo siempre digo que Jesús de Nazaret es el gran poeta de Galilea, el hombre que privilegia la literatura como forma para adoctrinar y no simplemente el mensaje. Jesús recurre a las parábolas. Esopo,
Entre los griegos recurre a la fábula para dejarnos una enseñanza que tiende a mejorarnos como personas. Podemos pensar también en otras funciones de la literatura a medida que avanzan los tiempos. Sabemos, por ejemplo, que cuando llega el siglo XVIII, ¿no?, a fines del siglo XVIII, cuando estalla la Revolución Francesa, la literatura acompaña los movimientos revolucionarios. La literatura estuvo al lado de los pensadores que pretendían esclarecer al pueblo. La literatura fue un aliado fundamental de las grandes revoluciones populares, como podemos reconocer en poetas como Lamartine, en narradores como Victor Hugo y su formidable novela Los Miserables, que es un fresco sobre los sucesos de aquel entonces y sobre la injusticia que reinaba entonces, y la literatura sirvió para pintarlo. Esto coincide con la afirmación de Jean-Paul Sartre. Aquí tengo justamente una imagen de Jean-Paul Sartre, no sé si la pueden ver, pero pueden buscarla, ¿no? Este Jean-Paul Sartre, que no era muy bello que digamos, fue un pensador, un novelista, un dramaturgo y sobre todo un formidable ensayista que vivió en la Francia de las décadas de la posguerra. Es el gran pensador de posguerra junto a su mujer Simone de Beauvoir. Y consideraban a la literatura un arma de clase. ¿De qué clase? La literatura era ejercida por la burguesía esclarecida que quería ayudar al proletariado para hacer los cambios que fueran necesarios. Los jóvenes del Mayo francés de 1968 venían de una lectura ávida de los hombres y pensadores de aquella época. Podemos citar, además de Sartre, a Gabriel Marcel, a la propia Simone de Beauvoir, una enorme narradora, y sobre todo a un enorme escritor que me parece hoy que tiene mucha vigencia, que es Albert Camus. Albert Camus no solo añade la denuncia y el esclarecimiento, sino que lleva todo al terreno del debate. ¿Es posible matar en nombre de la justicia? ¿Es posible matar en nombre de la libertad? ¿Se justifican todas las revoluciones? A pesar de ser ateo, a pesar de ser marxista, Camus decía algo formidable. El único hombre que cambió el mundo sin disparar una bala fue Jesús de Nazaret. No porque sea el Hijo de Dios, sino porque fue un hombre esclarecido que les habló a los desvalidos de este mundo para ayudarlos a encontrar su camino. También podemos decir que la literatura sirve, entre otras cosas, como una forma de escapismo, ¿no? La literatura fantástica, cuando es solamente fantástica, porque hay también una literatura fantástica como la de Isaac Asimov, el ruso, o la de Ray Bradbury, que es una puerta abierta a la alegoría existencial y nos ayuda a entender quiénes somos. Pero probablemente el escritor más grande de todos los tiempos, William Shakespeare, decía que la literatura ayudaba a la comprensión. Ubicaba a la literatura y sobre todo al teatro como una formidable manera de comprender la naturaleza humana. Desde luego, no todos los textos literarios lo hacen, no todos los textos literarios ayudan, no todos los textos literarios son interesantes y por eso las funciones de la literatura se van a ir renovando a través del tiempo. Lo mismo sucede con quienes hoy, ¿no es cierto?,
utilizan la literatura para los libros de autoayuda, a través de un ejemplo, de un cuento. Algunos escritores como Bucay, como Paulo Coelho, que no son obviamente de mi agrado, utilizan la literatura para que quienes lean se conozcan a sí mismos y puedan enfrentar el mundo. No está mal, pero considero que la literatura está llamada a otras cosas. En el próximo video vamos a hablar acerca de qué es la literatura, y eso es un tema mucho más complejo y tiene una urdimbre académica mucho más interesante.